el ACV, el accidente cerebrovascular, tal vez es una de las causas de mayor consulta, ¿no? De mayor incertidumbre de para la mayor gente, morbilidad, ¿no? digamos, de causas de internación Y de por desconocimiento enfermedad. también, ¿no? De Sí, las causas. fundamentalmente, más que las causas que en general ya vamos a hablar con el profesional, pero yo creo que es muy importante reconocer los primeros signos y síntomas, que es el momento donde la actuación médica tiene mejores resultados. Y si se dejan pasar, después termina el pronóstico de recuperación y de secuelas es mucho peor. Bueno, para hablar sobre ACV o accidente cerebrovascular estamos comunicados con el doctor Gustavo Barbeito, que es médico neurocirujano del Hospital Argerich. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Miriam Mariotto, Donato Spacavento, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Donato? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, muy bien. Bueno, planteábamos un poco el tema, ¿no?, del accidente cerebrovascular, y hablábamos de la necesidad de que la población conozca cuáles son esos síntomas a los que hay que estar alertas para en caso de tener un ACV o tener duda de tenerlo, de que algún familiar esté padeciendo eso, poder llegar rápidamente a un centro médico. O uno mismo. O uno mismo, conocerlo, obviamente. Claro. Sí. Tal cual. ¿Cuáles son esos síntomas iniciales? Bueno, en principio, a ver, dentro de la ACV tenemos dos grupos importantes. Uno es el accidente cerebrovascular hemorrágico y el otro es el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué quiere decir esto? En un caso se rompe una arteria dentro del cerebro y sangra, y en el otro se tapa una arteria. El stroke o accidente cerebrovascular isquémico, que es doctor bastante Barbeito, frecuente. Discúlpeme, trate de no hablar en inglés, doctor Barbeito. Nosotros somos un programa que apuntamos a la comunidad. Usted habla en inglés, Donato. Nos peleamos siempre por que usted habla en inglés. Habla en inglés, Barbeito. Habla muy bien en inglés el doctor Spacavento, pero bueno, no en inglés. No me deja sí, perdón, sí. Bueno, el ataque cerebrovascular, digámosle así. Ataque cerebrovascular. No accidente cerebrovascular. Es tal cual. La última vez que hablamos sobre ACV, yo recordaba que usted había comentado eso de ataque cerebrovascular y no se decía accidente cerebrovascular. Recordaba eso y si puede recordarnos por qué, porque había una explicación. Porque en realidad es un evento que aparece súbitamente, de golpe, como... digamos, en términos comunes es lo mismo cuando uno habla de un ataque cardíaco en vez de hablar de un infarto, por ejemplo. Por ahí no es la terminología más científica, pero sí por ahí es la más entendible, digamos. Y creo que en esto es en lo que nosotros tenemos que esforzarnos, en que la gente nos entienda. Si hablamos en difícil, la gente se queda fuera. Los médicos frecuentemente hablamos en difícil y la gente se queda sin entender qué es lo que está pasando. Entonces, en realidad esto es un ataque, que viene, algo que viene de golpe en alguien que hasta ese momento estaba en general bien. Y los síntomas más precoces, en general, que uno puede diferenciar, son alguna alteración en la movilidad, que puede ser mínima, o básicamente alguna alteración en el lenguaje, en la forma en la que esta persona está hablando. De repente, ¿en cómo dice las palabras o en olvidarse alguna palabra y no poder nombrarla? Pueden ser las dos cosas porque depende de qué zona del cerebro afecte. Pero puede ser que no pueda decir alguna palabra en particular, puede ser que repita muchas veces la misma palabra o lo último que uno le dijo, puede ser que no articule bien, que hable con dificultad, como que se traba, aunque pueda hablar. Estos síntomas en general son bastante precoces, así como alguna mínima debilidad. Está comiendo y se le cae el tenedor de la mano, o quiere sostener algo y se le patina, hasta, bueno, síntomas más graves como que esté sin la posibilidad de mover la mitad del cuerpo, que eso es bastante evidente y que a uno le asusta bastante, pero los otros síntomas, que son mínimos en algunos casos, nos alertan para hacer una consulta rápida y poder tomar alguna decisión precoz en cuanto a cómo seguir con este paciente. Si llamamos a esto, como usted explicaba recién, ataque porque es algo súbito, ¿de qué tiempo estamos hablando desde que uno detecta algún síntoma en sí mismo o en algún familiar a llegar a un centro asistencial? En realidad la atención de estos pacientes debería hacerse dentro de las primeras 6 horas
que comienza este evento. Ajá. O sea, no hay que llamar al médico para pedir turno para ver la semana que viene qué pasa. Hay que ir corriendo a una guardia. Hay que ir inmediatamente a una guardia. Perfecto. Y en las guardias, perdón, en las guardias de los hospitales que uno escucha, por lo menos muy frecuentemente, que tienen que estar esperando mucho tiempo, o que el tomógrafo no anda, o el resonador no tienen, y están esperando el traslado para hacerse un estudio, para confirmar ese tiempo que el paciente está en una camilla, en un box, sin un tratamiento y un diagnóstico. ¿Es importante? ¿Es grave? ¿Cómo se puede evaluar esa situación? Es sumamente grave, es sumamente grave. Nosotros esto lo estamos viviendo, por lo menos en nuestro hospital, día a día. Nosotros hace casi un año que estamos sin tomógrafo. ¿Un año sin tomógrafo en el hospital Argerich? Aproximadamente. Claro, con promesas de colocación de uno nuevo que no terminan de cumplirse, pero esto al que más perjudica obviamente es a la persona que está consultando en ese momento, porque yo retraso la tomografía a tener que hacerla en otro hospital que queda lejos, a que consiga una ambulancia de traslado, a Recuerdo, debe hacer 15 años en esa última campaña cuando murió el actor Adrián Guío, ¿se acuerda? Sí. Doctor, sí, con el Fernández. Que hubo una campaña de su mujer, su ex mujer, muy fuerte para lograr un tomógrafo en el Hospital Fernández. Y estamos en el 2012 y no, hace más de un año no funciona un tomógrafo en el Hospital Argerich. Es una locura total. Bueno, continuemos. No, perdón, el paréntesis, pero la verdad que llama la atención. Bastante. No, sí, quería decir que aparte debería ser precoz, o sea, es fundamental. Aparte quería decir que los pacientes con accidente cerebrovascular en general no vienen de lejos, digamos, son pacientes de la Ciudad de Buenos Aires y que van a un hospital. ¿Usted dice que no son la gente que viene del conurbano? No son los negros. Tampoco son los bolivianos. Los bolivianos no vienen de Bolivia y en un accidente cerebrovascular se toman un micro cada entre días. No, son gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. No, para estas patologías agudas no existe el tour sanitario. Claro, porque a lo mejor nos dicen no, pero como viven de Paraguay con una ACV, no, esta es gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires, y van a un hospital y están a lo mejor 8 horas o más con una ACV, con un ataque cerebrovascular, en una camilla, esperando que lo vengan a trasladar para hacerse una tomografía por un hospital general de agudos que tiene guardia, no funciona un tomógrafo. Pero bueno, perdón, Barbarito, nos fuimos a el tema puntual del ataque cerebrovascular. ¿Y qué pronóstico tiene? Digamos, supongamos que una persona llega con un ataque cerebrovascular, tiene la suerte que es diagnosticado en estos primeros síntomas, digamos que no es que tiene como la gente tiene el recuerdo común de una hemiplejía, de una hemiparálisis de parte del cuerpo o de parte de la cara, sino que el hombre lo único que tuvo era algunos problemas motrices, motores, se le caía a lo mejor como decías, la comida del tenedor, hablaba mal, no recordaba cosas. Bueno, lo llevan, le hacen una resonancia magnética o una tomografía computada y ven que hay una zona isquémica en el cerebro que, dicen, por la zona y por los síntomas, esta es la causa-efecto. Se lo empieza a tratar. ¿Y qué pronóstico tiene ese paciente, por ejemplo? En general, si el diagnóstico fue precoz, si se lo trata rápidamente, el pronóstico y la zona es limitada, digamos, la sintomatología es poca y es una zona chica que se afectó del cerebro, el pronóstico en general es bueno y se recuperan bastante bien. El tema es cuando la zona es mucho más extensa, donde el pronóstico por ahí es un poco más sombrío. Y lo fundamental en el caso de que la zona sea pequeña y tengamos un pronóstico, es después trabajar sobre la prevención para que no se repitan otros episodios de accidente cerebrovascular. Básicamente trabajar sobre los factores de riesgo para que predisponen a una persona a sufrir un accidente cerebrovascular de este tipo. Cuando un paciente llega y el médico supone que se trata de un accidente cerebrovascular, tiene que hacerse una tomografía, por lo que escuchaba que ustedes hablaban, pero más allá de eso, ¿cuál sería el primer tratamiento? ¿Con medicación o hay alguna intervención quirúrgica? No, en general no hay intervención quirúrgica, en general se los trata con medicación y en general y últimamente en los lugares, digamos, con más acceso tecnológico se están haciendo algún otro tipo de tratamientos que son similares a los tratamientos que se hacen
para el infarto, que es con unas sustancias que se llaman fibrinolíticos. Son sustancias que disuelven los coágulos que tapan las arterias. Y doctor, ¿hay alguna edad en particular en la que uno tenga que tener mayor riesgo o mayor cuidado en tener un ataque cerebrovascular? Porque bueno, vemos mujeres jóvenes que sufren ACV y bueno, y muchas veces nos preguntamos en qué momento tenemos que estar más atentos o si tiene que ver con la salud de cada uno, ¿no? Y hay una serie de factores que predisponen al accidente cerebrovascular. Hay factores que son inherentes a la persona en cuanto a determinadas enfermedades que predisponen a la ACV. Por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, los trastornos metabólicos. Esto quiere decir si uno tiene alto el colesterol, altos los triglicéridos, una serie de alteraciones del metabolismo que pueden predisponer al accidente cerebrovascular, por un lado. Y por otro lado, hay factores en cuanto a la forma de vida. El sedentarismo predispone mucho más a sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Y el consumo de algún tipo de sustancias influye? También puede asociarse, pero en general estas sustancias tóxicas se asocian más a accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, o sea, sangrado, que a accidentes cerebrovasculares isquémicos, a esto que estábamos hablando nosotros. Y una vez que el paciente, bueno, usted se atiende en un hospital, sale de la situación aguda, y tiene, bueno, es un paciente que está de alta por su episodio, por este evento agudo, y tiene que hacer rehabilitación. En el sistema público, por ejemplo, ¿cómo se produce ese pasaje, ¿no?, del sistema de un hospital de agudos a un tercer nivel o a un hospital de rehabilitación? Es bastante dificultoso, porque los hospitales de rehabilitación son pocos, están en general sobrepasados en su capacidad, y este paso a un tercer nivel en el ámbito del gobierno de la ciudad es bastante complicado. Bueno, doctor, gracias por esta comunicación. Tenemos otros temas que vamos a volver a molestarlo en un par de semanas, porque tenemos otros temas que queremos hablar con usted. Es especialista en accidentes, en ataques cerebrovasculares, el doctor Barbarita. No, bueno, está bien, pero recién hablamos. No, pero es lo más común y es lo que la gente más conoce, bueno, digamos. Perfecto. Seguro. Pero podemos hablar de otros temas. Sí, claro, es neurocirujano. Por eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Y realmente desde acá vamos a tener en cuenta este tema de, en este caso puntual, el tomógrafo que falta en el Hospital Argerich. Digo, vamos a repetirlo seguido, porque la verdad que es increíble que... Gustavo, vos como te haces los controles como médico, ¿no? ¿Te haces los controles que hay que hacer de prevención, de prostático, de sangre? Me hago. Muy bien. Go. Hago los controles que corresponden. Listo, perfecto. Bueno. ¿Usted, Donato? Yo también. Usted es estoy dudando con la colonoscopía, me cuesta la colonoscopía, pero no por el acto de la colonoscopía. ¿Cómo le cuesta la colonoscopía? Me cuesta por el líquido que hay que tomar previamente, que es una cosa terrible, pero estoy dentro del año, lo tengo que hacer este año, así que por favor insístame. Avisen, yo le voy a insistir. Dentro de los 5 Donato, años. te hiciste la coloscopía, no es el Papa Nicolau, hágase la coloscopía, señor, colonoscopía, Usted sí. también se lo tiene que hacer, más adelante, no te ves joven, más adelante. ¿Después de qué edad hay que hacerse eso? El hombre a partir de los 50 años. ¿Y la mujer? A partir de los 35, a partir de los 50. Bueno, gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.